suculenta. Estamos aquí una vez más como en medio de mi terraza porque quería contarles o hacerles un videito sobre las suculentas más fáciles de tener para principiantes en este mundo de las suculentas. Ojalá yo hubiera sabido un poquitico de esto, de cuáles son las mejores suculentas para cuidar, porque bueno, maté algunas en ese proceso de aprender. La primera que yo tuve era una Sinocrásula yunanensis, por acá les dejo la foto, y lo que hacía era que cuando me la regalaron, le dijeron a la persona que me la regaló que la tuviera y que le echara una cucharadita de agua cada 8 días. Imagínense mi pobre plantica sufriendo con tan poquita agua, y fuera de todo la tenía dentro de mi cocina, que no tenía nada de luz porque no sabía que necesitaban luz, así que ella murió por pudrición muy pronto. Entonces la idea de hoy es contarles cuáles son las mejores suculentas para tener. Y la primera que tengo yo y que les puedo decir que es una suculenta que es súper fácil de cuidar, que creo que muchas personas la tienen. Ay, ay, ay. Es esta Graptopetalum paraguayense. Ella es súper fácil de tener. Ella, pues primero es muy aguantadora. Si tú la colocas en el sol, ella va a tomar estos tonos tan preciosos, tan lindos, como un tono perlado. Si la colocas no tan al sol, se va a poner un poquito más gris, pero ella te va a aguantar bastante, como el lugar donde tú la tengas. Aguanta el sol, aguanta bastante, como, bueno, no es de sombra, pero si no la colocas tan al sol, pues ella te va a aguantar un poquito. Otra cosa es que se reproduce súper fácil. Ella saca estas varas largas y en la base empieza a tener varios hijitos. Si se cae alguna hojita, entonces la hojita se va a reproducir muy fácil, súper rápido. Es más, muchas veces sin que te des cuenta vas a encontrar hojitas por ahí retoñaditas, si se han caído al suelo, si se han caído en la mesa, bueno, donde las tengas, ellas se van a reproducir muy fácil. Así que es una suculenta que, mejor dicho, te va a dar satisfacciones muy rápido. De hecho, también digamos que yo la tengo en estos momentos a la intemperie, al sol y al agua, y miren, está súper bella. Ella está súper frondosa, súper hermosa, no se ha podrido, no le han caído plagas. Bueno, mejor dicho, es una planta por la cual no se tiene por qué sufrir. La segunda planta que yo diría que es súper fácil de cuidar, que prácticamente no hay que ponerle cuidado, que la puedes dejar a la intemperie, es esta Sedum palmeri. Esta Sedum palmeri, bueno, crece súper rápido, la multiplicas partiéndole una ramita y ella va a coger raíz súper fácil, aguanta mucha agua. Lo que sí no aguanta tanto es mucho sol, porque empieza a colocarse como amarillita. Al principio la vas a ver llena sus hojitas, pero con los años o con el tiempo ya se va colocando un poquito como maderosa, y entonces va a empezar a botar como las hojitas y se va a ver como un poquito pelada, pero pues eso es como la forma de ella de ser. Si la quieres más verde, pues tendrías que estar sacando hijitos y reproduciendo hijitos para que ella mantenga sacando como nuevas ramas. Pero es una plantica que es súper fácil de tener. Ella aguanta también, por decir algo, la sequía, porque tengo otra materita que se me olvida mucho echarle agua, y ella ahí mantiene, es como agradecidita cuando le echo un poquitico de agua y todo. Es una planta súper fácil de tener para cualquier persona. De hecho, esta matera no tiene drenaje, no tiene nada de drenaje, y pues le echo agüita y todo, y ella mantiene allí súper agradecida. Es muy fácil de tener. Otro que es súper fácil de tener, que se va a reproducir rapidísimo, que mejor dicho no hay que ponerle cuidado ni nada, es este Kalanchoe fechenkoy. Este Kalanchoe, bueno, realmente cuando yo lo conseguí era solamente como 2 o 3 ramitas. Lo conseguí para hacer parte del ramo de novia mío. Y bueno, lo sembré y miren ya cómo va, eran 2 ramitas y esto va súper grande. ¿Qué pasa con él? Simplemente, si lo quieres reproducir,
partes una ramita y esa ramita se pone en tierra y va a sacar rapidísimo raíz. De hecho, él mantiene con muchas raíces aéreas porque si él saca las ramas largas, porque él va a estar buscando cómo aferrarse a la tierra o a lo que tenga cerquita. Entonces por eso él se extiende rapidísimo. No hay que asustarse porque de pronto empiece a doblarse, sus ramas, porque él se dobla así precisamente porque quiere buscar cómo extenderse y sacar rama y sacar raíces para poder extenderse sobre la tierra. Con el sol se pone un poquitico como naranja las puntas, aguanta mucho sol, aguanta también mucho frío. Si tú sacas una hojita, él va a sacar sus hijitos en la punta, pero pues es que prácticamente por esqueje lo vas a reproducir súper fácil. Se puede dejar como en el abandono también. Este lo tengo aquí en la terraza. Hace mucho tiempo que no lo trasplanto. Yo creo que ya debe estar pidiendo como un trasplante. Él debe estar ya que la matera está copada de raíces. Entonces pronto espero hacer el trasplante de este. Y espero que ustedes me acompañen a trasplantarlo. Vamos a ver cómo nos va con el trasplante de este y qué matera le pongo, porque ya esta es muy pequeña. Es esta echeveria pálida. Como es una planta que crece tanto, entonces ella te va a aguantar mucha agua, ella te va a aguantar mucho sol. De hecho también ha estado prácticamente tirada aquí a la intemperie, recibiendo agua y sol. Y la ventaja de ella es que saca muchos hijos. No se reproduce por hoja, pero sí saca muchos hijitos que podemos reproducir rápidamente. Por acá alcanzan a ver que tiene varios hijitos, así como en la base. Y entonces crece mucho, se pone muy linda. No tienes que estar preocupándote porque se va a podrir, no tienes que estarte preocupando porque le faltó agua. Ella se adapta fácilmente al clima, crece mucho y, mejor dicho, te va a dar muchos hijos súper rápido. Otro chico que es fácil, este me ha parecido muy fácil y de hecho a la gente le gusta mucho. Yo no le paro como tantas bolas, que pesar, pero a la gente le gusta mucho, es este jade. Lo conocemos como jade macho también, porque hay también el jade hembra. Pero este tiene una gran ventaja, y es que lo puedes tener, digamos, en el interior de tu casa. Él se va a adaptar. Lo puedes tener en el sol y se va a adaptar. De hecho, cuando está en el sol, sus hojas son más amarillas con bordes rojos. Se pone muy bonito. Va a crecer más compacto, mientras que si lo pones en el interior, se va a poner un verde oscuro y sus ramas van a ser más largas. Digamos que te va a crecer más rápido, pero porque va a estar como etiolado o alargado, pero no débil. Entonces es una plantica que se adapta muy fácil. Si lo quieres multiplicar, se multiplica por hoja, pero no se da tan fácil. Pero lo puedes recortar, cortarle una rama, poner a enraizar y va a enraizar súper fácil. Así que es una plantica que también vas a tener para cuidar muy fácil. Te va a dar, digamos, satisfacción. Florece hermoso también y va a crecer bastante porque es una plantica que crece mucho. Lenta como todas las suculentas, pero crece bastante grande. Y como tenemos el jade macho, entonces vamos con el jade hembra. Este lo conocemos también como crásula ovata, y este sería una Portulacaria afra, ¿sí? Este es otro arbolito que también es súper fácil de tener y de cuidar, se multiplica muy fácil. Cortamos esqueje, lo ponemos a que saque raíz y se va a reproducir muy fácil. Aguanta sol. De pronto sí, en la sombra completa se te va a tiolar mucho, pero te aguanta también un poquitico la parte de semisombra. Eso sí, es un poquito desordenado para crecer. Sus raíces crecen sus ramas crecen para cualquier lado. Entonces es bueno estarlo, digamos, motilando un poquito, cortarle las copitas de las ramas para que él vaya teniendo como un poquito de forma. Si quieres que se vea como un tipo bonsai, como un arbolito, entonces le vas cortando para que no se extienda demasiado. Y aquí ya empezó a salir el sol bien fuerte.
¿Listo? Entonces esta es otra que es súper fácil de tener. Es muy bella y pues no tienes que estarte preocupando por ella para nada. Esta también le ha gustado mucho a mis clientes, les encanta. Este está un poquito así pobrecito, pero esta se llama Pilea. Es hermosa porque parece de verdad un arbolito en miniatura. Ella se llena bastante y si uno le está cortando también las punticas, entonces ella va a empezar a crecer aquí como más frondosa, como una copa. Si la tenemos en el sol, ella se pone amarillita. Si la ponemos en la sombra, se va a poner muy verde. Se puede tener en la sombra, se puede tener en el sol. En ambos espacios se adapta súper fácil. Esta sí veo que es un poquito más, digamos, dulce para la cochinilla. No la algodonosa, sino la lapa que se pega como en el tallo. Entonces hay que estar poniéndole cuidado. Otra de las cosas que tiene esta plantica es que cuando florece, se le caen todas las flores, pegó todas las hojas, se florece. Vamos a ver, no tengo uno por acá, tenía uno que estaba floreciendo. Bueno, el caso es que se le caen todas las hojas y se queda el chamizo solo, entonces toca como cortar esas ramitas y tratar de que él genere nuevas ramas, entonces se renueve. Eso es lo único que tiene de malo, pero de resto él es súper fácil de tener, se multiplica súper fácil por esqueje. Lo cortas, lo pones en la matera y se va a multiplicar muy rápido. Es una plantica que le gusta mucho a la gente acá. Es más, yo lo que hago es que siembro el arbolito, digámoslo así, y le pongo acá sedum japonicum y se ve hermosísimo, se ve hermosísimo. Se ve casi como un arreglo. Tenemos la lengua de suegra. Ya para ustedes vamos a preparar otro video donde les vamos a mostrar varias de mis lenguas de suegra que tengo acá, pero es de las plantas más fáciles de cuidar. Es súper fácil de cuidar porque, a ver, a manera de historia, esta no, pero tengo otra que es la más larga. Cuando yo adquirí como un lote de plantas que conseguí al principio, venía una de ellas en un tarrito de gaseosa y la verdad, honestamente, no le ponía mucho cuidado. Realmente se me olvidaba echarle agua, la tenía por allá en un rincón, a la sombra y todo. Pero ella con el tiempo se mantuvo, aguantaba la sequía totalmente. Luego entonces la trasplanté a otro matero, la puse allí y la puse en el patio y ella empezó a sacar hojas y se empezó a colocar muy bonita. Ahora me encantan y entonces estoy buscando toda la colección porque resulta que, y eso lo hablaremos más adelante también cuando hagamos el video, es que la NASA dice que es muy buena para purificar el aire, así que lo puedes tener en tu pieza o en tu cuarto. Para las personas que tienen alergias y todo esto, es buenísimo tenerla en el cuarto porque les va a ayudar bastante. Así que nuestra lengua de suegra es una planta fácil de cuidar, fácil de reproducir, fácil de tener, te va a aguantar interior, te va a aguantar exterior y no vas a tener que estar pendiente de ella para nada. Ella se va a cuidar, a dejar cuidar muy fácil. Y tenemos por acá esta niña que, digamos, para los que les gusta más las echeverias y las planticas pequeñas y todo, esta es una niña que es también muy fácil de cuidar, se va a multiplicar rapidísimo, muy rápido. De hecho aquí ya la tengo y ya está apretada, ya no cabe para más. Me acuerdo que cuando la conseguí la puse en un materito como de una tortuga y yo decía, ¿cuándo será que se multiplica? ¿Cuándo será? Y empecé a sacarle una hojita y se dio súper fácil. Cuando llegó al tamaño mayor como de 10 centímetros, esta echeveria prolífica empezó a sacar hijos a la lata y le he sacado hijos a más no poder y ella sigue y cualquier hojita que se caiga por ahí también se va a multiplicar. Hace poco que la saqué aquí a la terraza y está tomando unos colores preciosos, está tomando unos colores hermosísimos, muy bellos. Entonces pues me encantó tenerla acá. De hecho aquí, si pueden ver, tuvo un problema y es que trató de podrirse un poquito, pero de rápido ella misma se regeneró y está sacando más rosetas.
Digamos que miren, aquí la tengo también a la intemperie, obviamente como todo lo que siempre les digo, sustrato adecuado, pero ya estaba a la intemperie y se pone espectacular, se pone hermosísima, es muy bella. Así que bueno, si quieres una suculenta que se reproduzca rápido, que se vea muy bella con unos colores hermosos, que sea fácil de tener, esta es tu planta, esta es tu planta. Déjame en los comentarios cuál tienes, cuál te parece muy fácil, y déjame en los comentarios también si tienes alguna que yo no he dicho y que a ti te parezca que sea súper fácil de tener como para un principiante. Así que por eso aquí queda mi recomendación, mi otra recomendación, y lo más importante, suscríbete. Me encanta conocerlos a todos ustedes, estar con ustedes, conocer sus comentarios, saber qué opinan y poder hacer videos que les sirva a cada uno. Así que chao, chao. Gracias por estar aquí.